Bienvenidos, Matuselas. Hoy os traemos el análisis de un deck de Giotto Verducci, que va acompañado con Maris Strek, Tubdogs, Rockcats y Legionarios. Una combinación de ensueño. Aprovecharemos una entrevista que me hicieron en el canal de Causa y Efecto y que muy amablemente ha cedido Íñigo Orbegonzo para que podamos montarla en este vídeo. Empecemos. Es un mazo que encontraréis en la descripción del vídeo, pero que vamos a resumir muy rápido ahora mismo y luego le pediremos a Uriol que nos explique un poco cómo funciona el mazo. ¿De acuerdo? El mazo, empezamos con la cripta. Son 3 vampiros diferentes, 3 diferentes clanes además, que buscan maximizar sus habilidades porque tienen una sinergia muy curiosa cuando se hace bien. La librería tiene 90 cartas, de las cuales 31 son máster, o sea, una parte muy importante. Y son másters dedicadas fundamentalmente a ganar pool, porque el mazo requiere consumir mucho pool, ¿verdad? Y pretenden ganar pool y mover mucho la librería, ¿eh? Con dirección al cementerio, mayormente. ¿Qué más tenemos? Bueno, por el apartado de acciones es un apartado muy pequeño de Clan Impersonation, que es necesario para que el mazo funcione como debe funcionar. Contagion y Army of Rats para hacer un poco de daño mientras la partida se desarrolla. Y el Hell Fury de Daimonion como carta, digamos, defensiva. Aparte, los modificadores de acciones tienen únicamente 2 objetivos: darle sigilo al mazo para que su estrategia funcione y unos pocos freak drives para que agilizar todo el proceso. Y bueno, ya en el sector de aliados estaría una de las bases de la baraja. Contamos con una gran cantidad de legionarios que a través de una combinación que más tarde Uriol nos explicará, podemos sacar con mucha agilidad y recursividad. Y algún otro detalle, hay algunas copias también de otros aliados como Rockcat o Infernal Servitor que nos pueden hacer el apaño a lo largo de la partida. Pequeño detalle que me parece muy interesante. Equipos, tenemos 5 copias de Kaimakli Fragment, o como se pronuncia esa carta, que dando por hecho que uno de nuestros vampiros es infernal, pues nos ayuda a agilizar un poquito el sector en el que estamos quizá un poquito más en riesgo. Reacciones solo tenemos una y es una sola copia, pero es bastante interesante por la recursividad de la que hemos comentado, es una Drying Tactics. Y eventos, pues siempre muy fiable un masking que En un mazo de aliados. Muy bien. Bueno, pues esta ha sido la baraja y es muy curiosa y ahora vamos a ver un poquito cómo funciona, ¿verdad? Uriol, vas a contarnos muchas cosas. Por ¿Quién quiere supuesto. hacer una primera pregunta? Antes de que te lances ahí. Yo tengo una pregunta, perdona Uriol, pero esto es mera curiosidad. Dime. A ver, cuando digo infame no significa que no me guste tu baraja me gusta. Este tipo de barajas muy recursivas me gusta muchísimo. Y además que son single player, juego yo y a los demás un poco que les pollo. Perdón. ¿Tú te inspiraste a la hora de hacer esta baraja en alguna baraja de Twister como las que hizo Ben Peel en su tiempo? Mira, la historia de esta baraja empieza con la baraja de otro jugador, que es Blood. Blood, no os puedo decir el nombre porque nunca lo dice. Se le llama Blood y ahí se queda, ¿vale? Es uno de los grandes misterios de que nadie conoce el nombre. Lo podéis encontrar en Barcelona en una tienda que se llama Júpiter, que él trabaja ahí y es el que organiza los torneos ahí. Entonces, Blood se hizo una baraja con Giotto Verducci y Clan Impersonation, y lo que buscaba era descartarse lo máximo que podía de cartas para luego hacer un Clan Impersonation a Emeraldos de la Calavera y sacar los legionarios, ¿vale? Esta baraja básicamente para descartar usaba Liquidations y la habilidad de Giotto. Y esta era, digamos, la base. Entonces, Blood me pasó a mí esta baraja para que le aconsejara cómo podría mejorarla, porque con eso él no funcionaba, ¿vale? ¿Y por qué me la pasó a mí? Me la pasó a mí por la experiencia que yo tenía en ese momento de legionarios.
Por esa época yo había ganado otro torneo con una baraja de una cripta pura de Tubdogs y legionarios, ¿vale? Esta baraja, ahora salió una muy parecida que ganó un torneo bastante importante, pero bueno, en ese momento es la que yo jugaba y aún no conocía esta que os comento, ¿vale? Entonces es una baraja de Tubdogs que usa Nation of Power y cartas para poder jugar Summon Histories y traer legionarios al juego, ¿vale? Entonces, un poco la inspiración a mí me vino pues porque Blood me pide esto, de oye, tengo esta sinergia que yo he visto, ¿no? Con Giotto, con descartar muchas cartas, con jugar legionarios, pero esto no se me aguanta, ¿vale? Porque se encontraba con muchos problemas de pool, se encontraba con problemas de que no podía defender el primer Emeraldo. A la que bajaba el primer Emeraldo, pues se lo intentaban robar, directs, de todo. Lo que hay que hacer. Exacto. Entonces, aquí vino la primera inspiración, ¿no? Pues que yo cogí este mazo, la idea me encantó. Me encantó un Giotto que se descarta y que pasa a buscar, porque descarte mucho tiene dos implicaciones. Una es tener muchas cartas en cementerio que luego podrás usar para emeraldos, pero tiene otra implicación buenísima, que es que mueves mucho tu mazo. Entonces, puedes ir a buscar lo que te interesa. Y esa es una de las grandes ventajas. Entonces, ¿qué problema también había? Pues que esa baraja inicial jugaba Liquidations, pero no jugaba Short Tablets, por ejemplo. Entonces yo ahí le veía uno de los grandes fallos. A mí, yo personalmente no me gusta jugar Liquidations sin jugar algo que pueda recuperar esas cartas, porque entonces entras dentro de esa lotería de ¿y si se me caen las cartas que realmente necesito, qué hago? Ya no puedes hacer nada en la partida. Entonces, a mí personalmente siempre me gusta acompañarlo pues con Ashurs. Entonces fue un poco el añadido. Y entonces, digamos que la otra inspiración fueron mazos que estaban jugando dos buenos amigos míos, que son Gabri y Posco. Posco, también conocido por Posconimus, que es quien hace las retransmisiones de los torneos. Y Gabri es uno de los organizadores de la Liga Catalana, o sea, que también está muy metido en ese mundillo. ¿Y qué usan estas barajas? Las dos barajas usan una cosa en común, que es Maris Shrek, ¿vale? Maris nos permite quemar su sangre para dar intercept, ¿vale? Tanto como necesitamos en una acción dada o en diversas acciones. Entonces se convierte como en un muro. Pero estas dos barajas, la de Gabri usa Rockcats, y entonces tenemos Rockcats que bloquean, y la de Posco usa los Wargulls. Entonces tenemos dos aliados, la cual más temible que el otro, que con Intercept van pescando lo que quieren en la mesa gracias al Intercept que le da Maris. Entonces, un poco, viendo los grandes problemas que había en la baraja inicial de Giotto, de que no se podía defender el legionario, de que sí que generábamos, podemos generar sigilo. Esta primera versión que tenía Blood no usaba ofuscación, usaba Daimonion, con los problemas que conlleva, porque Daimonion, con un vampiro de 7, nos crea problemas, porque hay cartas que requieren que el otro sea más joven, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que hice fue quitar el Daimonion en cuanto a pasar por sigilo y incorporar la ofuscación. Y entonces se me ocurrió la idea de meter a Maris para poder transformar esta baraja no en una baraja de que quiere salir muy rápido para enseguida estampar legionarios contra tu presa, sino en una baraja más de control. Y esto es un poco la idea equivocada que a veces se hace al ver esta baraja. Siempre pensamos, legionarios, quiere descartar muy rápido, que lo hace con Giotto y con Liquidations, y enseguida meter muchos legionarios en juego y comerse el pool de su presa y irse a la siguiente. Pero realmente no es lo que busca inicialmente esta baraja. Lo que busca inicialmente es controlar a su predador, y una vez controlado su predador, porque está Maris en juego, ir hacia adelante. ¿Vale? Entonces aquí fueron un poco las dos inspiraciones que hay y un poco cómo se fue fraguando esta baraja, ¿vale? Me encanta cuando de dos ideas cojas de repente sale una pequeña maravilla, ¿eh? Exacto. Luego ya también está el factor, si queréis comentar un poquito la cripta, el factor Tubdogs. Me encanta. A veces el factor Tubdog a veces se queda como, sí, esta baraja lleva Tubdogs para poder ciclar la cripta y que te salga lo que tú quieras. Bueno, sí, eso es cierto, pero hay más.
Y eso es un poco lo bonito. A mí siempre me gusta el decir, ostras, me gusta esta carta, pero no porque hace una cosa, sino porque hace diversas. Y eso me permite poder, en medio de una partida, irme hacia un tipo de dirección o hacia otra. ¿Vale? Entonces, los Tubdocs, ¿para qué nos sirven también? El Tubdoc puede tener, primero, el tema que decimos, no hay muchas copias de Maris, por ejemplo. Maris normalmente puede que no nos salga el primer turno, no hay problema. Ya sacaremos Tubdocs, ya moveremos Cripta y ya nos saldrá Maris, o en el caso ya fatídico que nos salga Giotto, también podríamos hacer lo mismo, ¿vale? Porque Giotto sí que nos interesa sacarlo el primero. Lo antes posible. Exacto. Entonces, aparte de esta aceleración de Cripta, ¿qué más nos permite el Tubdoc? Estamos hablando de que tenemos que defender al primer legionario, pero también tenemos que defender a Giotto. Giotto es un punto débil de la baraja. Si inicialmente a Giotto le pegan, lo desangran, si tiene poca sangre, nos va a costar desarrollar la baraja. Entonces sí que es cierto que esta baraja sale bastante rápido, pero hay que defender. Entonces, si vemos un entorno muy agresivo, siempre podemos tener el recurso de sacar un Tubdoc, 2 Tubdocs si hace falta, para ponerlos al lado de Giotto y que se coman esas visitas no deseadas. Otro factor, ¿cuál es? Ya habéis visto que uno de los aliados que hay son los Rockcats. Pues, ¿qué es muy interesante? Podemos sacar un Tubdoc, podemos hacer un Rockcat. Y esto lo podemos hacer en segundo turno, porque normalmente sacar el Tubdoc en primer turno siempre es factible si lo tenemos. Y si nos ha venido el Rockcat, nos podemos tirar a la piscina y sacar un Rockcat. Ahora ya os advierto, en esta baraja no es gratis sacar los Rockcats, ¿vale? Pensar que sacar un Rockcat en esta baraja pagas los 4 del Rockcat más el que vale el Tubdoc. O sea, es un aliado que nos sale a 5 de pool. Muy caro, muy caro. Por tanto, no es gratuito, no hay que sacar estos aliados porque sí. Hay que sacarlos si realmente vamos a ver que nos va a servir, ¿vale? Entonces, esta es otra de las funciones. Pues sacar este Rockcat en el momento que creáis pues, más oportuno, ¿vale? Y la última, y que a veces inicialmente no se cae en ella, es que el Tubdoc, cuando se quema, va al cementerio y puede ser usado para bajar emeraldos, ¿vale? Entonces, pues ya es esa cartita más, pues que también nos va a ayudar a todo suma, ¿vale? Entonces, aquí viene un poquito, pues, el factor Tubdoc, que no es gratuito que esté el Tubdoc, es un factor importante y que te puede dar más de una partida. Luego tenemos a Giotto, que ya sabemos su habilidad principal, descartar cartas. Giotto se puede descartar una carta en cada descarte de los otros jugadores. Por lo tanto, con la que nosotros ya descartamos en nuestro turno, son 5 cartas descartadas en una pasada en la mesa, ¿vale? Pero tiene otra habilidad, que es la que normalmente no se habla de ella y que también es interesante. Cuando se intenta bloquear a Giotto, hay que quemar sangre. Y eso es importante, porque en barajas que sean de intentarnos bloquear, pues también les va a crear un desgaste en ello, ¿vale? Os digo que esta habilidad os la comento, pero yo soy el primero que me la he olvidado en diversas ocasiones. Pero bueno, pero está ahí, es una cosa más. Luego Giotto es un Bali, es infernal, por tanto levantarlo, vamos a quemar uno de pool cada vez que lo levantemos. Fijaros que ya os estoy hablando de aliados caros, os estoy hablando de un infernal y que vamos a ir quemando pool. Ya veremos que a lo largo del análisis de este deck es uno de los factores críticos. Es el hecho de que nuestro pool no es infinito. Se tiende a pensar de tú ganas mucho pool, sí, pero también me lo gasto. Y te lo gastas muy rápido en esta baraja. Y entonces, finalmente a Maris. Ya os comentaba, Maris nos liga muy bien el tema que también tiene ofuscación. Por tanto, Maris nos manca, podrá hacer acciones. Y la ofuscación nos sirve para una bala de plata muy bonita que hay, que luego comentaremos, ¿vale? Aparte de eso, tiene 3 votos, es titulada, es la Justicia Marcaviar. Exactamente. Entonces, estos 3 votos, nosotros no somos una baraja política, pero bueno, ya sabéis que 3 votos son 3 votos y puede llegar a poder decir algo en términos de votación, y eso, pues bueno, nunca tampoco es despreciable. Y
otra cosita, una de las habilidades que lleva una disciplina es ese animalismo inferior que nos sirve para otra de las balas de plata. Que está ahí, pero que es eso que encuentras y dices, lo podría usar. Luego comentamos por dónde va. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues gracias por el análisis de tu baraja, este primer acercamiento. Yo quiero preguntarte acerca de la construcción de la baraja. Las cartas que han ido entrando y saliendo mientras tú hacías las pruebas, ya cuando ya Blood te dio su lista inicial y tú dijiste esto todo fuera, esto todo dentro, supongo que a partir de ese punto la fuiste probando y alguna carta tuvo que quitarse y otra tuvo que entrar. Cuéntanos un poquito cómo ha evolucionado. Mira, básicamente el afinar la baraja fue sobre todo en qué proporción de cartas clave se necesitaban llevar, ¿vale? En este mazo, para mí, cartas clave, dejando de lado el Pack Master, que ya es un poco más obvio, ¿no? Llevábamos Liquidations, llevamos Azure Tablets, que es lo que comentábamos antes, y una importante, que sí que es cierto, es el Partenón. Fijaros, a veces puede parecer, viendo la final, ostras, qué suerte he tenido que le haya salido un Partenón de mano, ¿vale? Pero fijaros cuántos Partenones hay en esta baraja. Hay 6 Partenones. O sea, hay más Partenones que... Bueno, hay tantos como Clan Impersonation. Y hay más que Kaimakli Fragments, que veréis que también es una carta clave. Importante, ¿vale? Muy importante. Importante. Entonces, el Partenón nos interesa mucho, porque el Partenón nos permite vaciarnos la mano de esas Master que no necesitamos de una manera más rápida y nos permite esta ganancia de pool. ¿Qué problema había inicialmente sin el Partenón? Que sí que es cierto que si te viene un Liquidation es muy rápido tirarlo y ganar los 3 de pool, pero las Azure Tablets se te quedaban cortas. Porque ya era ese turno que jugabas la Azure, pero tienes el Liquidation, pero no lo puedes jugar. Entonces, era como un poco que estabas juego a Liquidations o juego a Azure Tablets. Y quedabas como un poco más cojo. Exacto. Ahí está. Entonces, cuando tienes el Partenón, realmente se te acelera. Se te acelera la partida, ¿vale? Y sobre todo, si te sale inicialmente, claro, pensar que robamos nuestras 7 cartas. Pero Giotto, a la que sale, ya nos permite descartar 5 por vuelta. Encima, si nos sale el Dreams, como en la final, ya visteis que no se juegan Dreams, se juega más de uno de Dreams, ¿vale? En esta final hay 4 en la baraja. Pues esto nos hace que vengan muchas cartas. O sea, que tú termines teniendo el Partenón, acostumbra a ser muy factible cuando juegas esta baraja y te interesa. Entonces, esto es lo que aceleró la parte de Masters, ¿vale? Luego, en la parte de Giotto haciendo acciones, Giotto, como ya hemos dicho, es un vampiro que puede ser el talón de Aquiles de la baraja, si van a por él. Entonces, ¿qué interesa? Interesa que Giotto haga el desarrollo que tiene que hacer bastante pronto. Inicialmente los Freak Drive que habían eran pocos. Estamos hablando de 3, 4 Freak Drive. Esto se aumentó a 9, ¿por qué? Porque realmente con esta manera de robar que tiene la baraja, inicialmente nos interesa tener diversos Freak Drive. ¿Por qué? Porque en un solo turno podríamos, si vienen bien las cartas, que Giotto haga todo lo que tiene que hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer Giotto? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo inicial? ¿Qué haríais vosotros? Cambiarle el clan. ¿Cómo? Cambiarle el clan. Cambiarle el clan. Pero inicialmente no es lo ideal. Kaimakli, mucho más importante. Kaimakli, exactamente. Hablamos de que la baraja, como es tan intensa en pool, tienes que ahorrarte el pool de alguna manera. Si tú sacas a Giotto y luego te sacas a Maris, que es de 9, pues estás gastando mucho pool. Si puede venir del Kaimakli y lo primero que hace es Giotto, me pongo el Kaimakli, me levanto, pongo 3 abajo a Maris. Me levanto y ahora ya podemos empezar a decidir las cosas. Si tú sacas el Clan Impersonation muy pronto, estás desvelando qué hace la baraja. Entonces aquí tienes que empezar diciendo, la gente que está jugando conmigo esta partida, ¿sabe de qué va mi baraja o no lo sabe? Y aquí podrás empezar a especular. Si tú quieres mantenerte un poco en perfil bajo, y si lo primero que haces es un Clan Impersonation
a Emeraldos de la Calavera, sale la palabra legionario directamente de cualquiera de lo que están en la mesa y tú eres el mal absoluto. Pero eso es cierto. Sin embargo, en cuanto juegues un Liquidation y se vea un legionario, se va a destruir. Ahí estamos. Otra cosa que te iba a comentar. Ahí la has dado. Inicialmente no juegues los Liquidation. Juega las Ashur. Si puedes. ¿Por qué? Porque estás escondiendo... Primero las Ashur. Primero las Ashur, exacto. Idealmente, si tienes el Partenón, eso es indiscutible. Partenón en mesa. Y la siguiente Master, a ver qué tenemos en mano. Si puedes, un Dreams es ideal. Porque el Dreams, recordemos, que nos permite descartar, pero también nos permite poner sangre en la zona incontrolada para financiar a Maris. Entonces es otra manera de ahorrarnos ese pool. Por tanto, mira, empezamos con un Dreams, me mantengo en perfil bajo. Siguiente Master, puedo tirar una Ashur, me mantengo en perfil bajo, o mira, tiro el Liquidation porque no tengo otra cosa, y igual con suerte nos sale un legionario. Y no se acaba de ver lo que tal. ¿Vale? Entonces, ahí podemos jugar un poco en escondernos un poco o no. También hay que ver con quién estás en la mesa. A veces en una final sabes perfectamente la baraja que tienes detrás. Si lo que tienes detrás es una líder, oye, aquí hay que acelerar las cosas. A correr. Aquí no, a correr, aquí hay que correr. Entonces, si en el primer turno tienes que sacar el legionario, pues lo primero Clan Impersonation y adelante si es lo que tú ves. Por ejemplo, porque no tienes a Maris en la cripta. La cripta. Esto me pasó en otra final, que no tuve a Maris, tuve que acelerar y entonces, claro, me presenté en la mesa como el creador de legionarios a saco, el mal absoluto, y se me giró toda la mesa, absolutamente toda. Entonces, mejor mantenerte un poco en perfil bajo y mejor sacar a Maris por el hecho de que esta baraja va mejor si controlas, no si te lanzas directamente, ¿vale? Entonces, lo que decíamos, Kaimakli fundamental sacarlo y financiar a Maris todo lo que puedas. Y luego ya sí, yo os diría no de ir a hacer un Clan Impersonation igual, sino si, por ejemplo, está Calton fue el héroe en esta final, justamente. Cuando sale Calton y Calton intenta bloquear absolutamente todo lo que hay en la mesa, lo que hace, muchas veces no para, fijaros que muchas veces no paró en la mesa, pero hizo gastar todo el sigilo que luego los jugadores hubieran necesitado para que Maris no hubiera hecho su trabajo. Y por eso en eso es clave. Claro, tenemos un aliado que no se desgasta parando, a menos que haya alguna baraja que realmente sea un poco más de combate, porque él va haciendo su dodge y vuelve a estar listo para parar otra vez. ¿Qué pasa? Si usamos a legionarios para parar, sí, tú sacas legionarios, pero no son infinitas las cartas del cementerio. Y los legionarios van muriendo. Y entonces pierdes punch, pierdes fuerza a la hora de ir hacia adelante, si te van cayendo los legionarios. Los Rockcats igual. Un Rockcat baja, pero tiene sus 4 de vida. Y contra el vampiro más tonto que no es de combate, si le pega de 1, pues va bajando esa vida. Y al final el Rockcat muere. Entonces sus visitas no son infinitas. Y eso es lo que hay que gestionar muy bien. Porque una visita que no te cunde con un Rockcat te resta ese... Claro, está perdida. Y bajar ese Rockcat, ya hemos hablado de que es muy caro. Entonces, pues igual, si tú bajas un Rockcat para que luego no te haga el servicio que tendría que hacer, igual te hubieras tenido que plantear en esa partida no bajarlo. ¿Vale? Es un poco el de esto. Entonces, sí, una vez tenemos aliados en mesa que pueden parar, como un Calton, como un Infernal Servitor. El Infernal Servitor a veces se interpreta solo como, te bajan un Infernal Servitor que blita de 3, y lo primero que vas a hacer puede blindar el mismo turno que lo bajas, y por tanto la única cosa que puedes hacer es tirar hacia adelante, ¿no? También podemos dejarlo quieto, porque recordemos que un Infernal Servitor, si hace una acción successful, se quema y va a removed encima, no va al cementerio. Exacto, entonces ya no nos sirve. ¿Qué pasa? Que es un aliado que tiene 2 vidas, por lo tanto podemos bajar un Infernal Servitor y dejarlo para bloquear, para proteger al legionario que bajaremos, o a Giotto. Entonces, a partir de ahí igual sí que para una vez, le quitan una vida y luego dices, bueno, pues ahora sí que ya lo uso para hacer el bleed de 3 y puedo jugar cartas de ofuscación, o sea que podrá pasar, ¿vale? Y bueno, otra carta clave, que por eso hay 2 copias, aunque es un evento, es el Unmasking. El Unmasking, Maris sí que tiene mucha sangre inicio, puede generar hasta 9 de intercept en un solo turno si está llena, pero hace falta que el resto
pueda bloquear sin gastar estos recursos, a ser posible. Por eso el Unmasking, al tener diversos aliados, bajas un Unmasking, un Calton con +2 a Intercept o un Legionario a +1 de Intercept, nos ayuda a tener ese control de mesa. Y por eso inicialmente había solo un Unmasking y se pasó a 2 por el hecho de que se necesita que salga, porque realmente la ayuda es muy, muy, muy grande. ¿Vale? Me ha llamado la atención, que esto puede que sea cosa mía, el hecho de que no está en tu baraja Ocean, tal y como se estructura tu baraja. Me parecía una adición casi obvia, pero no está. Vale, Ocean es caro para mí. Es un aliado caro y no me resultaba tan definitivo como un Rodcat, ¿vale? Por ejemplo, ¿contra quién puedo sufrir bastante? Contra Winnies. Winnies de Bleed rápido. Estas barajas me pueden realmente amargar el día muy tempranamente y ya no permiten desarrollarme. ¿Cómo lo puedes arreglar? Tubdog al primer turno, segundo turno Rockcat. Y Rockcat, cuando pega a vampiros de 3 o menos, los deja sin strike. Por lo tanto, no pueden hacer un combatence, no le pueden quitar la vida al Rockcat. Y es una manera de limpiar la mesa de Winnies muy buena. En cambio, con un Ocean, el Ocean no te lo hace esto directamente. Porque claro, pega de menos, no tiene la presa directa como tiene el Rockcat, y por tanto no es tan definitivo. Y lo que busca mucho el Rockcat es controlar esa fase inicial, ¿vale? Luego ya también pues puede ayudar, como visteis en esta final, a tumbar vampiros más grandes cuando están más secos de sangre. Pero realmente uno de los factores claves del Rockcat es controlar barajas de vampiros pequeños, ¿vale? Por eso el Ocean lo estuve valorando, fue una de las cartas que estuve mirando, porque me repasé todos los aliados que podían jugar con esta baraja. Y incluso había, por ejemplo, una de las cartas que entró y salió, fue el Benefactimage, porque es un aliado que requiere al Valley, pero hacemos un Clan Impersonation. Entonces lo bajamos antes de hacer el Clan Impersonation o ya no nos sirve. Y entonces fue uno de los que salió de la lista. Entonces todo lo que usamos, lo usamos con Daimonion. Un Lightscale Fury requiere Daimonion, pero no ser Valley. El Infernal Servitor, lo mismo. Entonces descartamos las cartas específicas de Valley, pero nos quedamos con las de Daimonion, que es así. Y ya sabéis que las cartas de Daimonion acostumbran a ser oro. Sí. Un Lightscale Fury, lo mismo, no lo juguéis un Lightscale Fury por jugarlo, porque a veces el Lightscale Fury es muy fácil de quitarlo. Hay barajas de que no les importa estamparse contra el Lightscale Fury, se van a Torpor, y luego con otro vampiro que tengo, como voy muy bien de sigilo, lo voy a buscar y lo saco. Y ahí no hay problema. Entonces igual, jugar ese Lightscale Fury vale 2 de pool, es caro. 2 de pool en esta baraja acaba siendo caro con todo lo que tenemos que pagar. Pues igual no lo tendríamos que jugar en ese caso. Pero en un Lightscale Fury contra una baraja que sí que estás controlando con tu Intercept, entonces es oro. Porque vampiro que se va a Torpor, vampiro que no sale. Y ahí es donde hay que decidir si nos sale a cuenta o no nos sale a cuenta. Una carta que a mí me llama la atención que no esté en tu baraja. Supongo que la habrás probado y la habrás descartado por algún motivo que nos tendrás que explicar brevemente ahora, que es el Vagabundo Místico. ¿Por qué no está el Vagabundo en tu baraja? Para darle a ese Rockcat ese puntito y curarlo, o al Emeraldo. Sería una buena incorporación, pero me queda un poco como que me falta el sitio. ¿Qué quito? Sería un poco la pregunta realmente. ¿Vale? Sí. ¿Me sale a cuenta quitar un Rockcat para poner ese Vagabundo? Realmente no. Prefiero gestionar la vida del Rockcat cuando entra o no entra en combate y que esté ese Rockcat y no el Vagabundo. Entonces habría que ver un poco. El tema de legionarios también inicialmente había más. Lo recorté para hacer esos huecos de los que hablamos. ¿Vale? Entonces, podría ser una buena incorporación, pero fijaros, por ejemplo, en esta final, de que hay problema en que el legionario se quede a 1 de vida. No sé si muere algún legionario en la partida, pero no muchos. ¿Qué tienes que ir gestionando? ¿Qué vas a hacer con el legionario que tiene 2 de vida y qué vas a hacer con el legionario que tiene 1 de vida? Entonces, los que tú prevés que te van a parar, manda el de 2, para que así, si solo le pegan 1, pues siga funcionando. Y a los que tienen 1,
guárdatelos para cuando ese no te lo vayan a parar. Hay que hacer esa gestión. Y por eso el vagabundo, pudiendo hacer esa gestión, pues se quedó fuera. Pero sí que es cierto que si bajaras uno en mesa, pues te daría una gran ventaja también, si la puedes ir usando. Uh-huh. ¿Alrededor de cuántas partidas has jugado con ese mazo hasta llegar hasta la versión final? ¿Partidas con otros jugadores o partidas de prueba solo yo? De prueba. De prueba, muchas. Muchas, porque durante el confinamiento, que es cuando salió esta baraja, llevo con esta baraja, pues imagínate, si hablamos de prácticamente un año que empezó el desarrollo de la baraja que os pregunto, hasta ahora. En el torneo pasado, en el anterior que jugué, también jugué esta misma baraja. Entonces, partidas con jugadores, igual estamos hablando de 5 o 6, como mucho. Pero partidas probando yo solo con Lucky, me creo mis test. Ya antes, no sé si lo habíais comentado, pero yo soy un jugador que no juega pachangas, solo juego torneos. Por el hecho de situación familiar, con un niño, te tienes que ganar tus family points para poder hacer las cosas y los usas, pues. En un momento hay que gestionar. Hay que gestionar y mucho. Entonces, claro, pues la manera es, pues, gracias a Lucky, que la verdad para mí es una herramienta. Yo antes probaba a mano, barajando en la mesa, ir probando más duro. Ahora con Lucky esto es una delicia. O sea, venga, una salida, la pruebo, venga, otra. Y así, haciendo esas pruebas, poniéndote tus casos que te crees que te puedes encontrar, pues si tengo detrás una bleeder que me blida constantemente de 3 o de 5, pues vas probando tu baraja, vas quitándote la sangre, un poco haciendo tus pruebas, ¿vale? El trabajo más grande para afinar esta baraja ha sido en standalone, tú solo. Y luego ya, por supuesto, en torneos, pues ves cómo funciona y pues encuentras alguna variación que podrías usar, etcétera. ¿Vale? Mucha experiencia me la dio realmente jugar con legionarios con la baraja de Tubdox que os hablaba antes. Diversas de estas balas de plata que hay en la baraja ya las tenía en la de Tubdox, porque me funcionaron muy bien. Muy bien. Pues, muy bien. Uriol, me gustaría felicitarte por llevar una baraja tan original. Gracias. La verdad es que me gusta ver en las mesas alternativas, ¿no? No siempre una AAA, no siempre barajas Metruscate, y alguien con inventiva y capacidad para ser un buen constructor. Más que jugador, un buen constructor, que eso hay veces que es difícil encontrar. Yo diré que vi la partida y Uriol hizo las dos cosas, ¿eh? Construyó muy bien el mazo, pero jugó muy bien la partida, porque este es un mazo que no se juega solo, ¿eh? Hay que ser muy cuidadoso al jugarlo, ¿verdad? Por descontado, no, vamos, no. Pensar que visteis una partida que fue muy bien, pero también me he estampado, ¿eh? O sea, hay partidas que no salen tan bien, y eso es cierto. La partida tuvo momentos críticos, pero bueno. Muy críticos, realmente. Hay que pensar que tenía delante actualmente al número 1 del mundo, creo, Tomás. Eso es. Tomás es un jugador que ya lleva muchos años. Que aparte que nos conocemos, que sabemos de qué pie calza cada uno, y la verdad es que me hizo un turno que para echarme yo a llorar me hizo. Perdona que te dime. Tengo que cortar porque por temas técnicos nos estamos quedando sin tiempo, así que entrad en la página BCN Crisis, de la que Uriol es webmaster, porque es una gran página, mucha información, muchos mazos para ver, y ya está, nos tenemos que ir, chicos. Así que... Para, un momento. Antes de que nos despidamos del todo, tú habías estado hablando sobre unas balas de plata y no has tenido la oportunidad de comentarnos. Por favor, Uriol. Sí. Si queréis, sí, muy rápidamente. Mira, las primeras balas de plata están en las Masters. Una es el Lannar's Troublemaker. Lannar's Troublemaker nos permite tapear 2 vampiros, que esto es una cosa que parece una tontería, pero cuando tú estás yendo con legionarios, tapar 2 vampiros es 2 vampiros menos que te van a bloquear los legionarios. Son blitz que entran directamente y permiten no desgastar tanto a los legionarios, que es otro de los puntos críticos que hay. Si tienes que pasar por encima de diversos jugadores y uno tras otro te van enviando legionarios al cementerio,
vas perdiendo esa fuerza que tienes para entrar a base Bleed. Entonces el Eldritch Troublemaker nos permite ese tapeado de vampiros que nos puede ahorrar esas pérdidas. Y luego, por otro lado, también nos permite el quemar un equipo. Pensar que un vampiro que se pudiera levantar diversas veces con un... El rifle de francotirador, ¿verdad? Exacto, el rifle de francotirador, por ejemplo, o con una Magnum 44, que ya le da el maneuver y así ya no recibe daño, pues es una máquina de tirar legionarios al hoyo. Entonces le petamos esa arma y podríamos pues debilitarlo en ese aspecto. Otra bala de plata es el Pentex. El Pentex, por ejemplo, con vampiros que también se levantan mucho, que llevan intercept, etcétera, etcétera, pues lo podemos dejar en un momento dado sin poder bloquear. Ten cuidado con el Pentex porque sí que es una carta que vale 2 de pool y ya hemos comentado pues los problemas que tenemos con eso. En las acciones tenemos 2 balas de plata, que son el Contagion y el Army of Rats. A Maris hemos dicho que tenía animalismo inferior, ya le permite jugar un Army of Rats. Y como estamos hablando de que esta baraja lo que busca es controlar la mesa a base de intercept, volverse un muro, pues colocar un Army of Rats o un Contagion es ese desgaste de pool que podemos ir haciendo a nuestra presa, en el caso del Army, o a toda la mesa, en el caso del Contagion. Entonces puede ser que por el factor que sea no podamos pasar por encima a base de sigilo o legionarios a nuestra presa, y estas 2 cartas podrían darnos una manera de conseguirlo. Luego, el Infernal Servitor también es un poco bala de plata por el hecho de que puede blindar de 3. Y 2 cartas, una de ellas que tengo mucho cariño, es el Cloak de Gathering, que nos permite dar +1 de sigilo a otro minion, o sea, un vampiro con ofuscación superior le da a otro minion 1 de sigilo. Esto, por ejemplo, es sacar un Rockcat a 2 de sigilo. Y el Veil de Legions, que hace un poco lo mismo, da sigilo a otro minion, pero encima, quemando sangre, da +1 de sigilo a las siguientes X acciones. Fijaros que si las combinamos las 2, ahora sacamos el Rockcat a 3 de sigilo. O sea que podríamos incluso pasar por encima de alguien que bloqueara un poquito para sacar un aliado clave en un momento determinado. Y el Veil de Legions nos abre una puerta a un tema nuevo, que es Maris. Puede ser que tengamos que usar el Intercept y entonces la vamos a desgastar y se va a quedar más seca. Pero ¿qué pasa si no usamos su sangre? Pues que podríamos usarlo con un Veil de Legions. Imaginaros que tenemos a 10 legionarios blindando de 1 a 1 de sigilo, vaciando a Maris, y un Veil de Legions. Esta es otra de las balas de plata. Esta no se puede ver en la final porque no hizo falta, pero que podríamos usarla en un momento determinado. Y sobre todo estas de sigilo, van enfocadas a que los legionarios se mantengan en mesa el máximo tiempo posible sin desgastarse. Y ahí las tenéis. Me ha gustado. Buenísimas. Muy bien, perfecto, buenísimo. Bueno, pues tras esta irregularidad de meter unos minutos extra en el vídeo, vamos a aprovecharla al máximo, y si alguien quiere hacer... Hola, Adriana. Si alguien quiere hacer una última pregunta súper rápida, lo vamos a conceder. Lo digo porque te veo con ganas, Fran. Hablando de Maris Stretch, ¿no estuviste tentado nunca a meter, aunque fuera 1 o 2 Telepathic Misdirection, teniendo la habilidad que tienes de mover la mano y teniendo el Auspes ahí? El problema que hay es que Maris, primero que hay veces que te puede no salir o costar que salga, o que te puede, en cuanto a cripta, refiero, que esté allí, y la segunda en que es cara de sacar, y puede darse partidas en que no puedas sacarla, por el hecho de que te ha ampliado demasiado y es demasiado arriesgado pues intentarlo hacer. Entonces, claro, meter diversos con los huecos que faltan cosas, hay que quitar cosas para poner otras. Sí. Entonces, no lo veo una carta tan fundamental como para prescindir de otras cosas. Fíjate que incluso hay un Army, que el Army of Rats es solo para Maris, pero fue un poquito el lujo que me permití de poner una que solo puede jugar ella, pero que realmente le di más fuerza en ese aspecto. Y luego lo que decimos, ya decimos que intentamos ser un muro,
Pues por eso va el hecho de ya no deflectamos, ¿vale? Algo no se puede hacer todo, entonces algo había que cortar. ¿Verdad? Sí. Que seguro que iría bien en más de una ocasión, ¿eh? Eso no lo niego, pero... Muy bien. Pues ahora ya sí, vamos a terminar. Muchísimas gracias, Uriol, por tu tiempo. A vosotros, es un placer y muy a gusto aquí hablando con vosotros. Pasemos a las conclusiones. ¿Cómo jugar el mazo? Orden de influencia de los vampiros. Giotto Verducci, como ya hemos comentado, es nuestro vampiro estrella. Por lo tanto, siempre queremos bajarlo el primero. Luego, Maris Shrek. Y finalmente, los Tub Dogs. Dependiendo de la situación, puede interesarnos sacarlos antes. Veamos en qué casos. No nos ha salido Giotto, hay que bajar Tub Dogs para mover la cripta. Necesitamos defender a Giotto, sacamos uno o más junto a este primero para poder defenderlo. Una vez Giotto está en mesa, usamos los Tub Dogs para mover la cripta y buscar a Maris. Al poner en juego el primer Emerald Legionnaire, podemos bajar uno o más Tub Dogs para defenderlo. Vemos o prevemos que nuestro predador juega con vampiros pequeños que hay que controlar. Bajamos un Tub Dog el primer turno y ponemos en juego un aliado en segundo turno, preferiblemente un Rock Cat. Recuperar pool. Nos interesa para financiar los aliados y cartas que requieren pool. Maris es cara, hay que ahorrar su coste tanto como se pueda. Masters. Los Liquidations y las Azure Tablets nos dan 3 de pool, los primeros cuando los jugamos y las segundas cuando terminamos uno de sus ciclos. Y finalmente, el Dreams of the Sphinx lo podemos usar para financiar a Maris. Sobre todo, si no tenemos otra forma. Veremos que los Dreams nos interesan sobre todo para descartar. Y finalmente, el equipo, el Camikely Fragment, nos sirve para financiar a Maris y por tanto ahorrarnos nuestro pool. Ciclado. Descartar con la habilidad de Giotto en cada uno de los turnos de los otros jugadores. Así podremos buscar las cartas que nos interesan y acumularemos cartas en el cementerio para poder bajar posteriormente los legionarios. The Parthenon nos agiliza mucho el movimiento de Masters, por lo que es clave tenerlo en mesa. Así podremos jugar Liquidations y Azure Tablets en el mismo turno. Dreams of the Sphinx, como comentábamos antes, preferiblemente para aumentar la mano. La multiacción con Giotto. Utilizar la potencia de ciclado de la baraja para tener las acciones necesarias del combo acompañadas de suficientes Freak Drives, para así poder multiaccionar. Prioridad de las acciones. Siempre que tengamos un Leskel's Fury, nos interesa jugarlo con Giotto, ya que así lo destapeará automáticamente, una vez sea satisfactoria la acción de poner en juego. Equipar el Camikely Fragment. Usar el Camikely Fragment para financiar a Maris. Bajar un aliado o más para la defensa, Carlton Van Wyck o Infernal Servitor. Clan Impersonation. Pasaremos el clan de Giotto a Heraldo de la Calavera. Así podremos jugar los legionarios. Luego, bajar el legionario inicial para luego poder hacer la recuperación desde el Aship. Y finalmente, Contagion. Defensa contra. Combate. Giotto es nuestro punto más débil. Tenemos que defenderlo al igual que su sangre, ya que necesitamos bastante de esta última para multiaccionar y jugar el Clan Impersonation. La mejor opción para defenderlo son los Unleashed Hell's Fury. Miraremos de tener siempre uno en mesa. Otra opción es acompañar a nuestro vampiro estrella con Tub Dogs, para frenar las visitas directas, tantas como podamos, en los turnos clave. Los aliados son otra forma para hacerlo, tanto los Emerald Legionnaire, Carlton Van Wyck e Infernal Servitor. A todos ellos les podremos dar Intercept con The Unmasking o con la habilidad de Maris Shrek. Una vez Giotto haya hecho todo su combo y los legionarios estén en mesa, este primero pasa a tener menos importancia en nuestro juego, por lo que puede interesarnos dar prioridad a defender a Maris Shrek si vamos a necesitar su habilidad en la mesa. Contra políticos. Si son nuestra presa o predador, la mejor opción de defensa es el bloqueo. Necesitaremos a los aliados con The Unmasking y a Maris. Tenemos un Delaying Tactics que deberemos reservar para las políticas que más nos puedan afectar, como, por ejemplo, Ancilla Empowerment. Y recuperarlo si hace falta con las Azure Tablets. Buscar alianzas o incluso pedir compensaciones con los 3 votos de Maris Shrek. No somos políticos, pero estos 3 votos pueden influenciar en la mesa para desempatar políticas que quieran jugar otros jugadores. Así pues, busquemos alianzas con ello y intentemos tener aliados
que no nos pongan a nosotros en el punto de mira. El mayor peligro para este mazo son los políticos cruzados, los que teóricamente son nuestros aliados en mesa. Intentemos tenerlos como aliados, lo que ahora mismo decíamos, que sean nuestros amigos hasta que sea el momento de romper la mesa. Bleeders. Recuperar pool con liquidations y Azure Tablets. Utilizar los Rock Cats para visitar a sus vampiros. Bloqueo con la ayuda de Calton y legionarios. Intentemos bloquear todo lo que podamos para desgastar su sigilo. Esto es aplicable a todo tipo de mazo que use sigilo. Queremos ser un muro. Por lo tanto, desgastemos el sigilo a poder ser de toda la mesa para luego poder bloquear todo lo que nos interese. Contrablockers. Paquete de sigilo para Giotto. Podemos desgastarlos con los legionarios siempre que no tengan equipos o habilidades que les permitan maniobrar a largas. En tal caso, los legionarios son bastante vulnerables, ya que nos los van matando y nosotros no desgastamos a los vampiros o minions que nos paran. Annet's Troublemaker y Pentex Subversion, para los momentos clave. Este último iremos de defenderlo con aliados para que no se lo puedan quitar. Agresividad. Podríamos ser capaces de hacer todas las acciones que requiere el combo con Giotto en un solo turno, por lo que podemos tener una salida muy rápida con este mazo. Pero esto nos pondrá en el punto de mira de los otros jugadores. Si no nos vemos forzados a hacerlo, es una táctica empezar bajando el Kaimakli Fragment y usándolo con Maris. Respecto a los legionarios, son débiles cuando solo hay uno en mesa. Habrá que defenderlo y no exponerlo. Cuando ya hayan diversos en mesa, interesa dejar algunos para defender. Dependerá el número de la situación que leáis en mesa. El resto queremos que vayan haciendo bleed para desgastar a la presa. Dejemos claro al resto que somos un muro de bloqueo, antes de lanzar la ofensiva con legionarios hacia adelante. Si perciben que no atacamos con todo para tener defensa, puede que intenten hacer su punto y, en consecuencia, no quedarse mirando solo hacia nosotros. Es interesante respaldar el momento en que queramos romper la mesa con cartas como Annet's Troublemaker, Pentex Subversion, Cloak the Gathering o Veil the Legions, para que no se desgasten tanto los legionarios. Elección de este mazo para un torneo. Lo podemos usar para todo tipo de torneo, preferiblemente en los que no se haya visto mucho este mazo o los jugadores no estén acostumbrados a jugar juntos, ya que tienden a unirse para frenar este deck. En metagame con grado bajo de combate y poco o medio de políticos. Recordaros que os suscribáis al canal, darle duro a ese like y si queréis recibir las notificaciones de los vídeos, activar la campanita. ¡Hasta la próxima!